Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a hacer el top 10 de los jugadores que le han metido más dinero en nuestra lista. Más de 30.000, 40.000, hasta 50.000 dólares. Recuerden que es caro a veces meterle dinero. Y todo va a depender también de las armaduras de Unitropa. A como yo he visto, a como me han comentado. Ya que algunos jugadores también me los comentaron ustedes por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por YouTube. Así que muchas gracias a toda esa raza. Y pues, como va empezando esto, este va a ser el top 10 para que sepa usted. Recuerden que a veces hago videos de este estilo, espero que les guste. Ya sabe, deja tu fucking like, raza. Entonces, uno de los jugadores, pues que es el 10, el top 10 viene siendo el Hard Room. Pues como ven, la parte izquierda tiene las armaduras joya míticas nivel 12 y por acá casi no tiene, pero lo estuve analizando este día. Como te digo, lo apunté ahí y si tiene armadura Sonitropa, así que este jugador más o menos, como estuve observando, yo le he metido más de 40, 50.000 dólares. Recuerden que lo más caro es la parte de los accesorios y a como vi las Unitropas, este es el top 10, así que vamos a pasar a otro, el top 9. El gremio del Tashi, gente, el top 9, así que este, como ven, también le he mirado, pues como ve la mecheada, está cabrón, está peligroso, y pues puede variar, se parece a la demás, pero como he visto las unitropas y todo eso, por eso va al top 10, puede que uno del top 10 sea top 9 o top 8, entonces no tuvimos mucho tiempo para analizar. Entonces, como ven, sí le metió bastante dinero, así que aquí hay una buena cantidad de billetes. Y que más o menos aquí hay más de 30.000, 20.000, 30.000 dólares. Así es carísimo. Y todo buena tiene buenas keys, a lo mejor ya la conocías tú. Así que vamos a pasar a otro, ya vamos a pasar a lo cabrón, ya que jugadores tan locos, ya la locura extrema. Así que el ninja, como ves el ninja, también lo estuve analizando, raza, se parece al otro, pero sí le he mirado mejores armaduras de Unitropa que Lace. Entonces, digo, ahí vamos, el top 8, perdón. Este es el top 8. Así que este top 8, ven, tiene buena ski, buen poder, el gremio pues albano. Creo que los otros eran chino, ingleses, así que chino, inglés, albano. Y vamos bien, vamos o menos. Así que continuamos, raza. Vamos a decirle el otro quién es. Acá, muchos ya lo conocen, el que sigue. El Belejim. Pues el Belejim, se sabe muy bien que es el de los top más fuertes. Aquí como te ven, se ven 3 4 pero tiene más de Unitropa. Así que por eso quedó en el top 7. No se ve que le ha metido la del emperador, pero realmente también tiene las otras, así que por eso lo pongo en top 7 porque casi no enseña mucho el BLI. Yo sí lo he mirado, pero ahorita en este momento no está enseñando, pues, para que menos se dé una idea. Bueno, ya vamos a pasar a lo top 6, ya a lo insano, raza. eh, JBK, Wukong. Que no se asuste, raza, no se asuste, carnal. Ahí el de ahorita le metió más o menos como 30k, 50k. Bueno, mira, raza, aquí ya andamos. Categorías altas, tamitones de invierno. Aquí tiene un poco de champion. Los accesorios, como te digo, esto es lo más caro. Más o menos a 10k, 11k te vale esto. Y como ves, aquí ya sí le he metido más o menos más de 30, 40, 50.000 dólares el buco. Entonces este en el gremio chino, entonces los chinos ya están empezando a hacer diferencia. Y está cabrón. Así vamos al. Este es el top 6, vamos al top 5, a ver qué tal. El top 5 viene siendo, muchos ya lo conocen, el Mati. Así que el Mati anda haciendo desmadre. El Mati aquí como ven tiene 3, pero tiene más. Ya lo he mirado yo, ya subí un video la otra vez. Y además tiene un nitropo, lo he mirado en guerra.
por eso lo pongo en top 5, gente. Y va en top 5 porque mayormente estas que tienen son las del emperador. Y pues muchos preguntan si se puede subir la de emperador. Al parecer sí, pero cuesta más caro al parecer no estoy muy seguro. Así que este es top 5 para que vaya conociendo. Así que ya empezamos con lo chido. Ah, y comenta si conocías alguno. A ver, aguas. Uno de... Bueno, raza, se tardó un rato este cabrón para poder enseñar las armaduras, pero como te das cuenta, aquí están los accesorios y además, como les digo, también le envié las armaduras de mi tropa, así que este jugador sí le he metido más de eh, unos 35-40k más o menos en nuestra guitarra. Así que cuidado, cuidado, no se dejaba ver, pero está en guerra y te se cambió armadura, así que ya te dejó ver el loco. Como te digo, por eso no nos damos cuenta quién tiene la estrellita porque no se dejan ver, locos. Esto viene siendo, así que ya llegamos al top 3. Creo que no sé si sea un youtuber este que está aquí, de BRR. Cuidado, cuidado, de hecho ahorita les miré mejor armadura. Pero, repito, loco, digo también está en guerra. Este sí es el top 3 raza, porque ya le miré todas las armaduras. No le falta otra combinación que tenía, una nivel de este, ¿no? Este sí es el top 3. Así que se cambian las armaduras, pero más o menos para que sepa. Esta sí la tiene completa, pero ahorita no la tiene puesta. Como el otro, pues que se las quitan. No podemos ver bien. Así que si es el top 3, para que lo vaya a analizar después, usted lo vaya observando, ¿no? Tiene muy buenas armaduras, mi tropas con mítica estrelita, así que también le he metido bastante billete, 40, 50 mil dólares. Así que la armadura ya están en guerra. Estuve analizando un poco. Así que cuidado de la familia BRR también. Casi tiene toda, como te digo, el otro también tenía casi todo, nomás con un 10 aquí. Por eso quedó en el top 3, pero este queda en el top 2 raza. Así que cuidado con el QI JR, W Jintian ahora. Y pues este tiene completo raza, ya lo conocía, le había enseñado que este sí se había gastado nada más aquí 30k, a 33k, 40, 50 hasta 60k raza. Y tiene armaduras de unitropa pesada, este es el top 1, para que sepa cómo está el movimiento. Así que espero que haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete y comenta, raza, y sabes más, ánimo.